Amigos, bienvenidos a esta emisión de este noticiero TVN 24. Yo soy Pamela Rojas y estas son las principales informaciones. Enfermeras paralizan sus labores. Detienen hombre que fue acusado de matar a golpes a mujer. Y Abinader crea la empresa minera dominicana, Emidón. Enfermeras agrupadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería paralizaron sus labores para demandar reivindicaciones. Las profesionales de la salud se manifestaron en la parte frontal del Hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos en reclamo de aumento salarial, pensión digna y demás. Nosotros, el móvil de nosotros es a mucho dolor realmente, porque no ha costado mucho tener que salir de los hospitales a hacer esto. Lamentablemente, nosotras no se nos ha escuchado. Nosotras tenemos 4 años esperando que el presidente de la República nos valore como lo que él dijo que éramos, como héroes y heroínas, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que él nos haga el cambio de asignación, nos haga un aumento salarial, nos cambie las plazas que ya están en supervisión y hoy están recibiendo un salario normal. Nosotros estamos reclamando que se nos dé un seguro médico después de estar ya de pensión. También que él firme las pensiones que todavía no ha firmado. Él está, es verdad, él no ha dado 400 a nivel nacional pensiones, pero por decreto. Todavía no ha firmado ningún documento con nosotros. También nosotros necesitamos que se nos escuche, ya que somos el corazón de los hospitales. Las enfermeras se mantuvieron varias horas lanzando consignas en la parte frontal del hospital como parte de la lucha que libra ese sector por una serie de demandas. Advirtieron que no se detendrán en sus reclamos por mejores condiciones en sus servicios. De igual forma, las enfermeras del Vinicio Calventi llamaron al presidente Luis Abinader a que ponga atención a los reclamos del sindicato tras afirmar que las abandona a su suerte. Y fue apresado hoy por agentes de la Policía Nacional un hombre que este domingo le propinó golpes a su esposa que posteriormente le causaron la muerte en un hecho que tuvo lugar en un hotel en la zona colonial. Se trata de Edwin Andrés Jerónimo Mejía, de 41 años, quien al momento en que era llevado por las autoridades se observaba distraído y aturdido. Al ser abordado por los medios de comunicación, confesó que la víctima Luisa Betances Fabián le había sido infiel y habían tenido problemas. El presidente Luis Abinader crea la empresa minera dominicana SA para potenciar la explotación sostenible de recursos estratégicos como las tierras raras. Mediante el decreto número 453-24, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dispuesto a la creación de la empresa minera dominicana SA, Emidón, una entidad pública de capital único estatal, cuyo propósito es la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, particularmente aquellos relacionados con las tierras raras. Luis Abinader dice que Leonel Fernández apoya el régimen de Maduro en Venezuela. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela. Tenemos posiciones muy diferentes. Él apoya el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros pensamos que debe haber democracia, aseguró este lunes el presidente Luis Abinader en la semanal cuando se refería a la diferencia de ideas de su opositor, el expresidente Leonel Fernández. Mira, es normal que la oposición pues tenga posiciones. Y yo le pregunto, ¿en qué él ha estado de acuerdo con el gobierno? No estuvieron de acuerdo con la forma en que se manejó la pandemia, no estuvieron de acuerdo con la segunda vacuna. Y además hay que admitir de que tenemos posiciones y visiones muy diferentes, no solamente sobre República Dominicana, sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución. Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es a limitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó el nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente. Entonces son dos visiones diferentes y es normal que esas dos visiones diferentes pues se le presenten al país. Lo que yo estoy seguro que lo que estamos presentando es lo que le conviene a la democracia, lo que le conviene a la República Dominicana para su futuro.
Tenemos posiciones y visiones diferentes, no solamente sobre República Dominicana, también sobre el mundo, manifestó el mandatario. En ese mismo orden, el exmandatario Leonel Fernández se defendió de las acusaciones y señalamientos realizados por el presidente Luis Abinader, donde quien señaló que el jefe de Estado apoya el régimen de Nicolás Maduro y no ha apoyado ninguna de las iniciativas del gobierno. No es cierto que haya vertido crítica alguna a su postura con respecto al caso de Venezuela. En lo que a mí se refiere, participé en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio en calidad de observador internacional, donde lo había hecho en otras ocasiones, no solo en ese hermano país sudamericano, sino en otras naciones latinoamericanas. En esa condición de observador, tuve la oportunidad de reunirme con los candidatos presidenciales, incluyendo en 2 ocasiones con el principal candidato opositor Edmundo González. Para ejercer las funciones de observador internacional, sin perder la confianza de las partes en disputa, era indispensable mantener siempre una posición de imparcialidad frente al certamen electoral. Por esa razón, en el informe final presentado sobre los resultados electorales en Venezuela, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, establecíamos lo que sigue, cito. Primero, enfatizar el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestación de violencia que provoca muerte, destrucción, desestabilización y dolor. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el Centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral, publicando la totalidad de las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas de votación. Es de rigor poner de relieve que en la reforma constitucional del año 2010 no es cierto que se eliminara el nunca jamás a la reelección presidencial. Primero, porque en la constitución que se estaba reformando no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió. Finalmente, con respecto a la propuesta de reforma constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente, observamos con sorpresa que en el proyecto enviado en el día de hoy al Senado de la República se afirma sobre el objeto de dicha reforma en el inciso B lo que sigue, citamos, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Termina la cita. De igual manera, en el considerando quinto, en el cual se lee, citamos, que al reforzar la independencia del Ministerio Público, termina la cita. Luego, en el artículo 2 del referido proyecto, se vuelve a repetir, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Nos preguntamos, ¿es posible consolidar y reforzar lo que no existe? Parece que nuestro criterio de que conforme al artículo 170 de la Constitución de la República y a los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público Independiente existe en la República Dominicana. Afortunadamente, ha llegado, aunque tardíamente, a la comprensión de las esferas palaciegas. A través de un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación, Fernández señaló que durante su labor como observador de las elecciones del 29 de julio, su tarea era mantener una posición imparcial para que los 2 candidatos le tuvieran confianza durante el proceso. El expresidente de México, Vicente Fox, insistió este martes al expresidente dominicano Leonel Fernández a reconsiderar el supuesto apoyo que este último brinda al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Fox, a través de un escrito en inglés en X, siendo México un país de habla español, dijo que una declaración pública del 3 veces presidente de la República Dominicana sería de gran ayuda al compromiso que asumieron porque las naciones sean demócratas y libres. El mensaje de Fox se produce un día después de que el presidente dominicano Luis Abinader acusara al exmandatario del país de que apoya al régimen de Maduro, cuestionado recientemente por sus pasadas elecciones del 28 de julio, en las que se reeligió con acusaciones de fraude. Y la Comisión Nacional Electoral de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, inauguró este martes la campaña electoral que culminará con la elección de la nueva dirigencia del sindicato el próximo miércoles 9 de octubre de este 2024.
Durante este proceso, más de 141.000 docentes en todo el país tendrán la responsabilidad de elegir a los líderes que encabezarán la organización durante el periodo 2024-2027. El proceso electoral implica la elección de 2.989 dirigentes que incluirían 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, 5 miembros del Tribunal Nacional Disciplinario, 5 miembros del Consejo de Comisionados y 31 dirigentes nacionales. El senador de la provincia Peravia por el Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, expresó este martes que la oposición no tiene autoridad de hablar porque en sus gobiernos lo hicieron mal. Claro que no, ellos no tienen autoridad de hablar porque lo hicieron mal, expresó. El senador del PRM dijo que la oposición tiene que tener mucho cuidado antes de criticar la propuesta del presidente Luis Abinader de reforma constitucional. Es la primera vez que un presidente se despoja de las atribuciones que le da la Constitución de la República para permitir que un organismo mucho más amplio pueda tomar la decisión. Luis Abinader pasará a la historia como el presidente más democrático de este siglo de la República Dominicana, sostuvo Fulcar. El nuevo ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció este martes la llegada al país de transformadores para ir sustituyendo los que no están funcionando. Esta fue la respuesta a la prensa de Joel Santos al ser preguntado sobre los problemas de Edesur durante el traspaso de la cartera de manos de Antonio Almonte y después de que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, CUET, Celso Marrancini, se refiriera a las dificultades de esa distribuidora. Santos afirmó que hay que seguir trabajando en el gabinete eléctrico, profundizando en la producción de energía, seguir trabajando en la inversión de capital que requieren las distribuidoras para seguir mejorando su infraestructura y llegar a la población, y destacó que actualmente se está produciendo la mayor cantidad de energía en la historia de la República Dominicana. El superintendente de bancos advierte sobre riesgos del uso de criptomonedas en República Dominicana. Veamos los detalles con nuestra compañera Albanelis Díaz. El superintendente de bancos Alejandro Fernández enfatizó la postura oficial de la Junta Monetaria de la República Dominicana respecto a las criptomonedas en el país, señalando los riesgos y desafíos que plantea el uso de una tecnología que aún está en evolución y que no cuenta con un marco regulatorio específico en el país. La posición oficial en cuanto a los criptoactivos es básicamente de prudencia, de llamado de alerta a la población acerca de los riesgos que estos criptoactivos pueden tener, declaró. En una entrevista en el programa Se Vale Preguntar con Amelia de Champs, Fernández fue enfático al destacar que, aunque la criptomoneda ha ganado popularidad globalmente, no cumple con los requisitos para ser considerada como moneda de curso legal en la República Dominicana. Del mismo modo, resaltó la extrema volatilidad y los peligros que representa para los inversionistas la naturaleza especulativa ante estos activos no regulados, destacando además que esta falta de regulación y esa libertad absoluta, así como pueden beneficiar a usuarios comunes, también facilitan su uso para actividades ilícitas y ciberchantajes. Del mismo modo, resaltó la extrema volatilidad y los peligros que representa para los inversionistas la naturaleza especulativa de estos activos no regulados, destacando además que esta falta de regulación y esta libertad absoluta, así como pueden beneficiar a usuarios comunes, también facilitan su uso para actividades ilícitas y ciberchantajes. Aunque reconoció el potencial innovador de la tecnología blockchain, el superintendente de banco insistió en que la protección del usuario y la educación sobre los riesgos asociados deben ser prioritarias para las autoridades financieras. Además de abordar los riesgos financieros, el superintendente de banco introdujo el Consejo de Higiene Digital, un término utilizado en el mundo de la ciberseguridad para referirse a las prácticas basadas en la seguridad en línea. Explicó la importancia de no compartir códigos o accesos sensibles en redes públicas y la necesidad de ser cautelosos con mensajes sospechosos, como enlaces enviados por WhatsApp que pueden resultar en el hackeo de cuentas. A la vez, Fernández alertó sobre una técnica común de estafa en los que los usuarios son dirigidos a sitios web falsos que imitan perfectamente a portales legítimos de bancos. Comentó como la persona que buscan en Google en un banco X, ven un enlace que parece ser del banco legítimo, pero en realidad es una copia casi idéntica del sitio original. De este modo, los estafadores manipulan al usuario y recopilan información personal y financiera. La cantidad de gente que ha caído en esto acá en nuestro país es tremenda, alertó el superintendente sobre este modus operandi. En relación a este tipo de estafa, Fernández señaló la responsabilidad que tiene plataformas como Google en depurar su buscador y verificar a quienes le venden la publicidad para evitar que enlaces fraudulentos aparezcan en los primeros resultados de búsqueda. Google en algún momento debió haber depurado su buscador
Google le vendió publicidad a unos estafadores que se pusieron a hacer esto, con lo cual cuestiona la plataforma con dicho aspecto financiero y de seguridad para los usuarios. Para TVN 24, Albanelis Díaz. El Ministerio Público obtuvo una sentencia que dispone la extradición a España del ciudadano ruso Sergei Berezin, presunto cabecilla de una organización delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal. El diputado de la provincia Espaillat por el Partido Revolucionario Moderno, José Miguel Ferreiras, propuso este martes que durante el proceso de reforma constitucional sometida por el Poder Ejecutivo, los senadores y gobernadores sean reducidos de 32 a 10 y que sean elegidos y designados por regiones. Ferreiras explicó que la República Dominicana asumió el modelo de regiones con 10, donde se puede elegir a un senador por una región y un gobernador o gobernadora. El ingeniero Milton Morrison defendió este martes su gestión al frente de la empresa distribuidora de electricidad Edesur, asegurando que realizó una de las gestiones más eficientes y transparentes durante sus 4 años. Morrison afirmó que en este tiempo no hubo un solo escándalo de corrupción ni de temas de compras y que nadie puede señalarle vínculos con suplidores. Al referirse a la compra de transformadores, Milton dijo que la misma se llevó a cabo en el 2023 y lo único que faltaba para luego de meses de fabricados es que un técnico de Edesur visitara la planta en China, cosa que no se había producido por inconvenientes entre el suplidor que ganó la licitación y su fabricante en China, es decir, nada que ver con su administración en Edesur. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio de fondo contra los acusados en la Operación Coral y Coral 5G. Esto debido a la ausencia justificada de la testigo Lady Paulino García, quien está embarazada y presentó complicaciones de salud. Aunque el Ministerio Público solicitó alterar el orden y escuchar al perito Roberto Reyes de la Cámara de Cuentas, mayoría del tribunal entendió pertinente aplazar la audiencia para el próximo martes 27 de agosto por la dimensión de la intervención del testigo sugerido. Y cielo opaco con temperaturas calurosas. Vamos a ver los detalles del clima con nuestro compañero, el ingeniero meteorólogo Francisco Holguín. Adelante. Hola, ¿qué tal mi gente? Con ustedes en la tarde-noche de este martes. Un martes de mucho calor. Yo sé que usted sintió bastante calor y todavía lo está sintiendo porque las temperaturas esta noche, de acuerdo al registro y los pronósticos, no van a bajar por debajo de los 23 o 24 grados Celsius. Vamos a esperar septiembre, porque ya le he dicho que en estos días que le quedan a este mes no hay formaciones ciclónicas y nosotros aquí en República Dominicana se están originando algunos aguaceros, también sobre Haití. Buen acoplamiento, atmósfera modelo con relación a lo que le indicaba esta mañana a ustedes, donde estarían las lluvias. Puerto Rico no se ven condiciones de lluvias. En las Antillas Menores ya está llegando la energía asociada a la onda tropical. Aquí tenemos ya menos polvo, menos aire seco. El aire seco está sobre el país. Esto lo está desplazando. Todo luce indicar que entre el miércoles en la tarde y el jueves vamos a tener un poquito de lluvias aquí en la República Dominicana y también Puerto Rico. Ampliemos la imagen satelital y a esta le colocamos los radares. Observe cómo se ve el ambiente. Los radares están captando algunos ecos precipitables, sobre todo el radar de República Dominicana. No los radares, sino el radar. Tenemos uno solo aquí en esta parte. Capta muy bien esa actividad que se está dando justo en esta zona de Villa Altagracia, donde inicia la cordillera, sectores de Monseñor Noel, Piedra Blanca, Sonador. Ahí están ocurriendo algunos aguaceros, pero usted se da cuenta que todo es por un asunto de actividad convectiva que inicia en tierra y se permanece en tierra. Igualmente la zona fronteriza, pero en esta zona, aunque el radar está captando la actividad aquí, como usted se da cuenta, ya son los topes de los cumulonimbus, porque está a mucha distancia. Y como esto es montaña, aquí la cordillera central penetra a esa zona de Haití, entonces se están observando estos cumulonimbus, pero usted se da cuenta que es en zona de montaña, algunos pueblecitos aquí de frontera, en Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, Jimaní, pero usted se da cuenta que solamente esos puntos se están originando estos aguaceros. Ya entrada la noche se podrían seguir originando en otros puntos del país, pero como usted se puede dar cuenta,
el radar no capta prácticamente lluvias significativas, lluvias intensas. Vamos a observar qué panorama podemos nosotros tener mañana para ver a qué hora se van a originar las precipitaciones. Miremos en la carta de superficie, dése cuenta que la onda tropical que cruzó no dejó nada. Esta es la onda que viene, trae un poquito de humedad, desplazando ese polvo que hay en su entorno. Entonces esto será para el jueves, que estará sobre nosotros, pero ya a partir de mañana ella va a amanecer cercana al arco de las Antillas Menores. Durante todo el día de mañana se moverá por esta parte del Caribe y será para el jueves que a nosotros nos estará dejando algunas lluvias. Noche del miércoles, madrugada del jueves, ahí estarían las lluvias para nosotros. Usted se puede dar cuenta que el Atlántico está totalmente tranquilo, no se ve nada que pueda llegar, o sea que para mañana tampoco hay nada que perturbe la atmósfera. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a una breve pausa y retornamos de inmediato con más informaciones. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Estamos de vuelta en este noticiero TVN 24. Vamos a seguir con las noticias. Los trabajos del 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana avanzan aceleradamente y con gran entusiasmo, especialmente la fase de evaluación crítica y autocrítica, además de la elaboración de los documentos base de propuestas temáticas que serán conocidas por todos los organismos decisivos del Partido de la Liberación Dominicana. Cristina Lizardo, coordinadora de la comisión organizadora del 10º Congreso, resaltó los grandes esfuerzos que se están haciendo y la extraordinaria participación de todo el liderazgo del PLD a todos los niveles, desde los presidentes de comité de base hasta la membresía del Comité Central y el Comité Político, pasando por los comités municipales y provinciales de la única organización política con estructura en todos los territorios, aunque destacó en unos lugares más fuertes y otros más débiles. Ahora pasamos al ámbito internacional. La Organización de Estados Americanos dice que el sistema democrático venezolano colapsó. La falta de transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela y la ausencia de pruebas que sustenten el resultado oficial que dio como ganador al presidente Nicolás Maduro evidencian que el sistema democrático de ese país colapsó, advirtió este martes el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos, OEA, Francisco Guerrero. ¿En qué proceso electoral del mundo se pueden esperar 3 semanas para conocer las evidencias que garantizan un resultado? En ninguna otra parte del mundo. Lo que esto ratifica es que el sistema democrático en Venezuela colapsó, señaló Guerrero, que participaba en la ciudad paraguaya de Luque de la 17ª Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, RAE. Para el funcionario, los venezolanos decidieron en una dirección contraria a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, CNE, que oficializó la victoria de Maduro para un tercer sexenio en el poder, un resultado cuestionado por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional. En el caso de Venezuela en particular, creo que ha sido evidente, ha sido muy claro que la gente decidió en una dirección contraria a lo que dice la autoridad electoral, puntualizó Guerrero. Además, consideró que la autoridad electoral se ha caracterizado por estar en manos del régimen de Nicolás Maduro. Y en Estados Unidos sancionan al expresidente haitiano Martelly. Veamos la historia con Alba Díaz. Michel Martelly. El gobierno estadounidense anunció este martes varias sanciones contra el expresidente haitiano Michel Martelly, a quien acusa de haber desempeñado un papel significativo en el tráfico de droga en la isla caribeña. Martelly abusó de su influencia para facilitar el tráfico de drogas peligrosas, incluida la cocaína, con destino a Estados Unidos, afirma el Departamento de Tesoro en comunicado. También estuvo involucrado con el lavado de ganancias ilícitas de droga y trabajó con narcotraficantes locales, además de patrocinar pandillas con sede en Haití, agrega el comunicado.
El gobierno canadiense también sancionó en el 2022 a Martelly, quien fue presidente de Haití entre 2011 y el 2016, así como otros 2 ex primeros ministros. Palacio Nacional en Puerto Príncipe, estos son los nuevos miembros del Consejo Presidencial encargados de la transición en Haití. Las pandillas siembran el terror en Haití, el país más pobre de América desde hace mucho tiempo, pero la situación empeoró drásticamente en febrero, cuando los grupos armados forzaron la dimisión del entonces primer ministro Ariel Henry. Los grupos criminales controlan alrededor del 80% de la capital de Puerto Príncipe y sus habitantes viven atemorizados por los asesinatos, las violaciones y los secuestros. Cientos de policías de Kenia han sido desplegados en el país como parte de un esfuerzo internacional para traer estabilidad al país desgarrado por el caos político, social y económico. La acción de hoy contra Martelly pone de relieve el papel significativo y desestabilizador que él y otras élites políticas corruptas han desempeñado en la perpetuación de la crisis actual de Haití, afirma Bradley Smith, su secretario interino para el terrorismo e inteligencia financiera, citado en un comunicado. Para TVN 24, Albanilis Díaz. ¿Y cómo afectará a Europa la victoria de Trump o Harris? El Partido Demócrata de Estados Unidos prometió apoyar a Ucrania y fortalecer la OTAN en un manifiesto publicado en su convención de Chicago esta semana, pero el creciente entusiasmo por Kamala Harris no significa necesariamente que Europa pueda respirar tranquila. Mientras se celebra la convención demócrata en Chicago, en Europa empiezan los análisis de qué significaría la victoria de Harris o la de Trump. Y aunque las elecciones no son hasta el 5 de noviembre, para los estadounidenses que viven fuera del país, el voto por correo está a la vuelta de la esquina. Robin de Wouters, de Demócratas en el extranjero, está tan entusiasmado como nervioso con la candidatura de Kamala Harris. There's definitely some nervosity, not only because it's a tough election, and it's not going to be a landslide, or it doesn't seem like it would be a landslide, but also because we've seen in 2020 with the attempted coup in Washington that it's not because a candidate wins that it goes smoothly between Election Day on November 5th and Inauguration Day on January 20th. A lot can happen, so there's a lot to be nervous about, but we're confident that Kamala Harris will win. The Democrats' manifesto that was printed this week in Chicago is in lockstep with the EU's vision of the world. And the Trump era is remembered as one of the most challenging times for the transatlantic relationship. I think above all, Europe wants predictability from the United States, especially at a time of war in Europe and other stresses around the world. And I think that's what many people are looking for. Not everyone. There will be different views across Europe, of course. No hay nada ganado. A pesar de la euforia en Chicago, Donald Trump tiene una base sólida e independientemente del resultado, el presidente entrante de los Estados Unidos tendrá que ocuparse del propio país sin que los problemas en Europa sean una prioridad. Things that Europeans will worry about that will still be there, whether there's a Democratic administration or a Republican administration. I mean, we've seen some of the disputes. I think on the sort of high political, geopolitical issues, but when it comes to trade policy and other issues, there are still likely to be stresses. Toda la atención se desplaza ahora al debate Trump-Harris que tendrá lugar el 10 de septiembre. Y el FBI confirma intento de intromisión iraní en elecciones de Estados Unidos. La campaña presidencial republicana fue hackeada por iraníes, según confirmó la Agencia Federal de Investigaciones, mientras que candidatos siguen recorriendo el país en busca de más apoyo. Laura Sepúlveda, periodista de La Voz de América, nos cuenta. La Agencia de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, confirmó acciones de Irán que buscan impactar las elecciones. La comunidad de inteligencia está segura de que los iraníes, mediante ingeniería social y otros esfuerzos, han buscado acceder a individuos con acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos políticos. Dicha actividad, incluidos robos y revelaciones, tiene como objetivo influir en el proceso electoral estadounidense. La seguridad se convierte así en tema central para los republicanos. De ganar las elecciones, el abanderado del partido, Donald Trump, contempla como posible miembro de su gabinete a Elon Musk, fundador de Tesla y dueño de X. Es un tipo muy inteligente. Si él lo aceptara, yo sin duda lo nombraría. Es un tipo brillante. Según publicó Trump en su red social Truth Social, la vicepresidenta Kamala Harris habría cancelado su participación en el debate de Fox News el 4 de septiembre.
La campaña critica a la demócrata por supuestamente limitar sus apariciones ante la prensa. Ella se niega a presentarse ante el pueblo estadounidense sin un teleprompter entre ellos. Si quiere ser la presidenta del pueblo, debe estar dispuesta a presentarse ante el pueblo y responder a algunas preguntas difíciles. Por su parte, la virtual nominada demócrata a la Casa Blanca sigue recorriendo el país. Siento que necesitamos ganarnos el voto de todos y eso significa estar en la calle, estar en las comunidades, donde está la gente, donde vive. La próxima parada de Harris será la noche de este martes en Wisconsin, mientras Trump aguardará al cierre de la convención demócrata para avanzar en su agenda de campaña. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y protestas en Chicago, arrestos y demandas por la paz en Gaza. Miles de personas en Chicago se manifestaron contra el apoyo de la administración de Joe Biden a Israel y con la meta de presionar a Kamala Harris para que se distancie del presidente en estos temas. Jaime Moreno nos informa desde Chicago. Más de 5.000 manifestantes convocados por una coalición de 250 organizaciones de derechos civiles, mujeres, comunidades LGBTQ, inmigrantes, justicia ambiental y paz, centraron sus demandas en Chicago en la guerra en Gaza y el papel de Estados Unidos en este conflicto. Harris fue objeto de grandes críticas. Ella dijo que pidió un alto al fuego, pero ¿qué es un alto al fuego si no hay un embargo de armas a Israel? Harris es otra genocida y facilitadora, no hay diferencias entre ella y Biden. La mayor demanda entre los manifestantes fue el fin de las ayudas a Israel. Es una locura que nuestro país apoye esto y envíe dinero a Israel para matar niños, gente inocente y tomar tierras de la gente. Aunque las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, 4 personas fueron arrestadas por romper una valla de seguridad en el United Center, según la policía local. Las autoridades establecieron una corte temporal para procesar rápidamente a quienes participan en actos violentos. Durante la convención, el presidente Joe Biden se refirió a las protestas pro-Palestina en un discurso ante los delegados demócratas. Esos manifestantes afuera en la calle tienen razón. Están matando a mucha gente inocente en ambos bandos. Se prevé que las protestas a favor de los palestinos continúen en distintos puntos de Chicago hasta el jueves, por lo que las autoridades aseguran estar listas para cualquier eventualidad. Desde Chicago, Jaime Moreno, Voz de América. Blink empuja acuerdo entre Israel y Hamas. Estados Unidos y otros mediadores lanzan un nuevo intento de diálogos para lograr un acuerdo de cese al fuego entre Hamas e Israel, aunque ya se vislumbran obstáculos. Ángela González nos cuenta sobre los avances y los tropiezos. El secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con los mediadores para un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas, en una misión que considera sea posiblemente la última oportunidad para liberar a los rehenes israelíes en Gaza, que se calculan sean 107 y que 2/3 de ellos sigan vivos. Pero un alto funcionario de Hamas le dijo a la agencia Reuters que Israel cambió las condiciones que ya habían aprobado. Hay una propuesta que hemos aprobado y logra los objetivos con las que comenzamos las negociaciones, que son un alto al fuego, la retirada de las fuerzas israelíes, brindar alivio y refugio a la población de Gaza, la reconstrucción, el levantamiento del bloqueo y un intercambio justo de prisioneros. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que se acercan a la victoria sobre Hamas sin referirse a una propuesta de transición que Blinken dijo que Israel había aceptado para abordar los desacuerdos. Hemos frustrado los planes del líder de Hamas, Mohammed Deif, y de otros comandantes. Hemos capturado la carretera de Filadelfia a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto y hemos capturado el cruce de Rafah. Los diálogos se dan en medio de la recuperación de los cuerpos de 6 israelíes secuestrados por Hamas, entre estos el veterano de guerra Abraham Munder. Mi tío fue secuestrado de su casa, de su hogar en el kibutz por terroristas de Hamas el 7 de octubre. El 8 de octubre fue abandonado por su gobierno y así siguió hasta el día en que murió. Y la liberación de un palestino que denunció torturas en las cárceles israelíes. La comida que nos daban estaba dañada la mayor parte, y más importante que la comida era la electricidad que usaban para electrocutar a los hombres, la tortura, los perros policía y las opresiones por la noche. Israel le dijo a la agencia Reuters que investiga estas denuncias. Ángela González, Voz de América. Y Nintendo abrirá un museo interactivo en Kioto en el mes de octubre.
La empresa nipona de videojuegos Nintendo anunció este martes la apertura de un museo en la ciudad japonesa de Kioto en octubre, que ofrecerá un recorrido por la historia de la firma y sus consolas y títulos más emblemáticos. El museo, el primero dedicado a la empresa nipona, fundada precisamente en Kioto en 1889, abrirá sus puertas el 2 de octubre en la localidad de Uji, en las instalaciones renovadas que ocupa una antigua planta de Nintendo donde se fabricaban juguetes y juegos de mesa. Nintendo anunció sus planes para crear este museo en 2021, en línea con otras iniciativas dirigidas a expandir sus fuentes de ingresos, entre ellas la apertura ese mismo año del parque temático Super Nintendo World, integrado en el complejo de Universal Studios Japan en Osaka Oeste. De esta manera hemos llegado al final de la emisión de este noticiero TVN 24. Pamela Rojas estuvo con ustedes. Continúen con la programación de Voz.